Ok, les mando un gran saludo, mis estimados amigos. Hoy vamos a ver el tema ¿qué es la derecha y la izquierda? Vamos a empezar. Voy a comenzar con 3 citas de un libro muy bueno que voy a mencionar al final de esta diapositiva. Y bueno, dice lo siguiente. Vamos al grano. Según la concepción ontológica ancestral, por ontológica vamos a entender la esencia de las cosas, ¿no? Entonces, según la concepción de las civilizaciones antiguas en lo referente a la esencia de las cosas, derecho o derecha es semánticamente lo justo, lo fundado, lo razonable, lo verdadero, lo seguro, lo indubitable. Antiguamente lo legítimo, lo cierto, lo derecho es el derecho. Por otra parte, lo izquierdo, procedente de la palabra exquer, esquerra, de origen vascuence, significa lo mismo que el vocablo latino escabios, siniestro, de mal agüero, perverso, maligno, y el griego escabios. Hay otra palabra latina sinister que designa el lado contrario al derecho, evocando en el lenguaje lo siniestro, lo oscuro, lo negativo. Izquierdear es apartarse de lo que dictan la razón y el juicio. Y finalizo, lo derecho viene a ser lo bueno y lo izquierdo lo malo. Representan tradicionalmente la diferencia entre el bien y el mal. También dice el autor, lo sorprendente es que, invirtiéndose una tradición que al parecer era común en todas las culturas, casi de pronto se represente, acepte y afirme lo siniestro, es decir, lo izquierdo, como lo bueno y lo positivo, y en cambio lo derecho como lo malo y lo negativo. El libro es Ontología de la derecha e izquierda de Dalmacio Negro Pavón. Lo pueden encontrar en internet, está ahí. Entonces esto como un preámbulo, como una introducción a lo que vamos a seguir viendo ahora. Veamos. Ahora voy a hablar de esta dualidad también en lo referente a la tradición y revolución. También se puede representar a la derecha y a la izquierda como una dualidad, ¿no? Tradición versus revolución. La tradición obviamente que vendría a representar la derecha y la revolución la izquierda. En el libro Derecha e Izquierda, Tradición y Revolución de Jacques Duperron, realizó un bosquejo histórico de esta dialéctica, pero él se apoyó bastante en el binomio tradición-revolución. Que este término, este binomio es mucho más antiguo que la Revolución Francesa. Recordemos que la derecha e izquierda son términos que aparecen en la Revolución Francesa. Entonces, Duperron ofrece un cuadro resumen que lo muestro ahí, que lo podemos ver, donde se compara izquierda y derecha, aunque podemos tener ciertas objeciones y ciertas dudas, es útil leerlo, ¿no? Entonces voy a tratar de explicarlo ahora. Tenemos ahí la derecha, que vendría a representar la ontología, ¿no? La esencia de las cosas. En cambio, la izquierda dice que es la dialéctica, que vendría a ser la oposición entre dos conceptos, ¿no? La lucha entre dos conceptos. La derecha también es espiritualismo, la izquierda es materialismo, ¿no? Ya que la derecha tiende a buscar respuestas también no solo en lo material, sino en el otro plano, en el plano astral, y la izquierda trata de abocarse solamente al materialismo. La derecha busca una trascendencia, mientras que la izquierda busca solamente la inmanencia. La derecha también se asocia, según Duperron, con el ser y la izquierda con el tener. Asimismo, la derecha tiene una posición religiosa, ¿no? Depende del lugar donde se encuentren o en el continente donde estén. La derecha asume un papel religioso o tiende a basarse en la religión, mientras que la izquierda es lo contrario, es la negación de la religión y es el ateísmo, ¿no? Así también la derecha tiende a ser pesimista, según Duperron, y la izquierda tiende al optimismo. Por otra parte, la derecha cree en el pecado original, ¿verdad? Que viene de una tradición bíblica, mientras que la izquierda, como es atea y es antirreligión, entonces cree en el angelismo, es decir, en el que todos los seres humanos son buenos y por supuesto en el humanismo. Por lo tanto, también la derecha va a creer en el mal. Existe el mal, por supuesto, eso es lo que creemos los derechistas, y la izquierda va a tratar de negar el mal y decir que en realidad es un constructo, ¿verdad? Que el ser humano no es malo por naturaleza o que no tiende al mal, sino que la sociedad es lo que lo cambia, lo que lo corrompe. Ese es el pensamiento de la izquierda. El pensamiento de la derecha es de que el ser humano tiende al mal, por lo tanto es necesario que tenga ciertas reglas,
es necesario que siga la palabra de nuestro Señor para que pueda corregirse. Esa es la visión de la derecha. Por lo tanto, esa es la naturaleza humana. La naturaleza humana que no puede ser cambiada, mientras la izquierda piensa que el hombre es perfectible, que el hombre puede cambiar su naturaleza o que no tiene una naturaleza inmanente, ¿no? Por eso mismo la derecha va a creer en la revelación de la palabra, ¿verdad? De la religión, mientras que la izquierda va a creer que con el racionalismo, es decir, solo con la razón, puede llegar a la verdad, puede llegar a conclusiones con la ciencia y la razón. Ese es el pensamiento de la izquierda. Asimismo, la base filosófica que maneja la derecha va a ser el realismo y la izquierda, por supuesto, el idealismo, ¿no? Así también la derecha, ya que cree en la naturaleza humana, por supuesto va a creer en la sabiduría, es decir, en las verdades ancestrales, en las verdades que trascienden las generaciones, mientras que la izquierda va a pensar que la ciencia va a descubrir las verdades que están más adelante, o que las verdades pasadas pueden ser relativizadas por los nuevos descubrimientos, etcétera, ¿no? Ese es el pensamiento que tiene la izquierda. Por otra parte, la derecha piensa que el tiempo tiene una concepción cíclica, es decir, dado que las civilizaciones podrían seguir ciertas reglas o podrían comportarse de una manera, eso va a hacer que decaiga esa civilización y que si posteriormente existe una restauración, entonces va a volver a surgir esa civilización. Por lo tanto, es una visión cíclica del tiempo. En cambio, la izquierda, los izquierdistas piensan en una concepción lineal del tiempo, donde el futuro siempre es bueno, dicen los zurdos, ¿no? Eso es lo que cree la izquierda. Por lo tanto, como mencioné, la derecha va a creer en la decadencia de las civilizaciones, mientras que la izquierda piensa que el progreso siempre es hacia el futuro. Asimismo, la derecha tiende a pensar que la edad de oro se encuentra en el pasado, que hubo un pasado donde fue mejor y se puede aprender mucho de ese pasado, ¿no? Mientras que la izquierda siempre tiende a ver al futuro y como decía anteriormente, los izquierdistas dicen que el futuro siempre es mejor que el pasado. Entonces ellos creen que la edad de oro está en el futuro, no necesariamente, ¿verdad? Asimismo, la derecha piensa o cree que el Dios es el origen del poder, la autoridad emana de Dios, mientras que la izquierda va a pensar que el pueblo es el origen del poder y que la autoridad deviene del pueblo. Una gran diferencia, ¿no? Por lo tanto, la derecha pues tiende a creer que existe una realeza sagrada que tiene la autoridad que va a gobernar, mientras que la izquierda tiende a dar todo el poder a la democracia, ¿no? Es lo que dice Duperron. Asimismo, la derecha tiende a creer en la aristocracia y la izquierda en la mayoría, en la masa. Asimismo, la derecha pues tiende a establecer la familia, a proteger la familia y la propiedad, y la izquierda lo contrario, ¿no? El comunismo, que es la destrucción básicamente primero de la propiedad para luego destruir la familia, que ese es el comunismo básicamente. Por lo tanto, la derecha va a creer o va a querer establecer una jerarquía y un orden natural, mientras que la izquierda va a creer en la igualdad, en esta utopía en el que no va a existir jerarquías, ni tampoco va a haber un orden, ni no hay un orden preestablecido natural, sino que todos deberían ser iguales. Eso es lo que piensa la izquierda, ¿no? Asimismo, la derecha piensa de una forma holística, es decir, de una manera integral, en el que no podemos ver las cosas, no podemos ver los conceptos de manera aislada, sino de manera integral, mientras que la izquierda va a pensar que puede diseccionar los conceptos, puede diseccionar las ciencias de manera individual. A eso se refiere con individualismo, ¿no? Asimismo, la derecha va a tender a respetar a las comunidades naturales y la izquierda va a tender a individualizar, en el sentido de que todas las sociedades van a tener el mismo rango, van a tener la misma significancia, es decir, ninguna comunidad se va a diferenciar de la otra. Por lo tanto, la izquierda no va a respetar ningún tipo de tradición en las comunidades, sino que simplemente los va a considerar a todos como si fueran iguales, ¿no?
mientras que la derecha, por lo tanto, va a ir o va a tender al conservadurismo de la tradición. Si estamos en Occidente, va a ser una tradición cristiana. Si hay comunidades cristianas, entonces la derecha tiene que respetar esas comunidades, y si hay comunidades no cristianas, pues también las va a tener que respetar en lo concerniente a su tradición, ¿no? Siempre y cuando sean estas tradiciones, estas cosmovisiones que no afecten o que no sean o que no vayan en contra de la propia civilización. Mientras que la izquierda va a tender al progresismo y a la revolución, es decir, a destruir esa tradición que en Occidente es cristiana, como había dicho, ¿no? Asimismo, como mencioné, la derecha es la tradición. La derecha también tiende a respetar a la patria, a conservar la patria, mientras que la izquierda es lo contrario, ¿no? Tiende a destruir, tiende a establecer un mesianismo, una utopía, y tiende a internacionalizar a los pueblos, ¿no? De manera que se tenga, como decía, algo homogéneo y no se respeten las naciones, sino que la izquierda quiere convertir a todos iguales. Bueno, eso en lo concerniente a este libro de Duperron, que la sacó en 1991. Podríamos analizar esto, pero en general yo creo que está bien, está interesante, ¿no? Sigamos avanzando. Conceptos de izquierda y de derecha, ¿no? Ahora vamos a ver igual es otra tabla que compara las lenguas, a qué se refería tanto izquierda como derecha en tiempos antiguos. En todas las lenguas europeas y similarmente en las lenguas asiáticas, la derecha se asocia con conceptos de rectitud y justicia, y se trata a la izquierda como la desviación de esos conceptos. La definición de términos de izquierda y derecha, si existiera una definición operativa o si se pudiera prescindir por completo de ambas palabras, es decir, si nosotros pudiéramos nunca más hablar de izquierda y de derecha, no afectaría en nada los conceptos, porque los conceptos siguen estando allí. Entonces, hablar de izquierda y derecha solamente es utilizar estos términos. Podríamos hablar de norte o sur, podríamos hablar de más o menos, podríamos hablar de blanco o negro, no importa, los conceptos siguen estando allí. ¿Okay? Sin embargo, hablar de izquierda y de derecha puede ser muy útil, ¿no? Ya que como etiquetas prácticas a menudo simplifican las cosas. Entonces, los términos izquierda y derecha se han utilizado en la civilización occidental desde tiempos inmemoriales con ciertos significados. Es decir, antes incluso de la Revolución Francesa ya se tenían estos conceptos en el cotidiano vivir. La derecha posee una connotación positiva, histórica, y la izquierda una negativa, aunque en nuestros tiempos se está invirtiendo esta asociación. ¿Okay? Bueno, veamos entonces, en el idioma español, como ya vimos anteriormente, voy a repetir un poco. Derecha también es diestra, y eso estaba asociado, o está asociado con rectitud, con justo, directo, habilidad. Dos frases interesantes que podríamos mencionar es ser la mano derecha, andar derecho, ser diestro. Todo tiene una connotación positiva, ¿verdad? Mientras que en español izquierda es también siniestra, y eso está asociado con los conceptos de mal agüero, torcido, desastre, turbio. Podríamos tener dos ejemplos acá, como levantarse con el pie izquierdo, ser siniestro, ¿no? Está asociado con lo negativo. En el alemán tenemos gerecht, que es justo, recto, legítimo, correcto. Y en el alemán izquierda es links, que está asociado con lo dudoso, con lo poco fiable o lo torcido. En el ruso tenemos pravo, que significa derecha también, que está relacionado con el derecho, con la ley, con la justicia, o una conjugación que es pravda, que también significa verdad, justicia. También tenemos, un momentito, ahora sí, también tenemos levo, ¿no? Que en el ruso es izquierda y está asociado con engañar, con falsear. En el francés, derecha es droit, que también significa recto, justo, correcto, legítimo. Y en el francés, izquierda es gauche, que está asociado con torpe, desmañado, poco hábil. En el búlgaro, derecha es desen, que está asociado con derecho, recto, e izquierda es levitsharsov, que es izquierdismo, torpeza. En el italiano, la derecha es destro, que es similar al español, ¿verdad? Es derecho, hábil, diestro, favorable. Y la izquierda es sinistro, que está relacionado con lo desafortunado, con lo calamitoso.
En el inglés, right es recto, correcto, justo, legítimo, y izquierda es sinister, que está relacionado con lo desfavorable, lo amenazador, con lo siniestro. En el húngaro, job es derecho, mejor, superior. Izquierda es val, que está relacionado con lo malo, con lo desafortunado. Y en una conjugación, valsors significa desgracia, mala fortuna. En el idioma sánscrito, que es un idioma antiguo de la India, que no está relacionado con que no se tiene una relación directa con las religiones abrámicas. Sin embargo, daxina significa derecha y eso significa favorable, auspicioso, luz, orden, mientras que izquierda es vama y significa desfavorable, oscuridad, caos. En el japonés, migi es derecha y una oración, migi ni deru, significa literalmente salir por la derecha. Eso significa también ser superior a, o posición de mayor rango, ¿no? Hidari es izquierda y una oración es hidarimae, que significa literalmente izquierda al frente, lo que significa mala fortuna, crisis y decadencia. En el árabe, yamin o yamin significa juramento, es derecha, significa juramento, bendición favorable, y shimal es izquierda, significa desfavorable, desgracia. En el persa, rast es derecha, también significa derecho, correcto, recto. Una oración es rast goftan, que significa hablar derecho, hablar de forma recta. La izquierda en el persa es chap, que también significa torcido o engañoso. Chapt goftan, que sería una oración, significa hablar izquierdo, que también significa hablar de forma distorsionada. En chino, yu es derecha, significa posición de honor, ayudar, honrar. Suo significa secundario, desviación, que es izquierda. Suo dao, que significa literalmente el camino de la izquierda, también significa el camino de lo desviado. Ok, amigos, estos son los significados de derecha e izquierda. Generalmente en la antigüedad, hoy también se maneja completamente este lenguaje, ¿sí? Y nos damos cuenta, si nos vamos al español, está vigente, ¿verdad? Aunque ha perdido un poco su fuerza. Si no me creen, pueden buscarlo ustedes mismos, cada una de estas palabras que he mencionado ahora. Bueno, vamos a continuar en los parlamentos europeos. Había una forma de establecerse el parlamento en forma de herradura, como podemos ver acá. Y eso viene ya de una tradición desde la Revolución Francesa, ¿no? Esto lo he sacado del libro Leftism Revisited, From the Sade and Marx to Hitler and Pol Pot, del autor Erich von Kuhlhelnet-Ledin. Y él dice la siguiente frase, ¿no? En las lenguas bíblicas, los justos estarán a la derecha el día del juicio y los condenados a la izquierda. Cristo está sentado a la diestra del Padre, tal como afirma el credo de Nicea. También dice el autor en su libro que en el continente europeo, donde la mayoría de los parlamentos, empezando por el de Francia, se disponían en forma de herradura, los partidos más conservadores se ubicaban a la derecha, generalmente flanqueados por los liberales clásicos, que a continuación se situaban los partidos de centro, que a menudo desempeñaban un papel en la formación de coaliciones de gobierno. Seguidos por los de centro estaban los radicales, ¿no? Que en realidad son el liberalismo social, ¿okay? Que podemos hablar de eso después también. Y al lado de ellos estaban los socialistas y finalmente los comunistas, ¿no? Que sería la extrema izquierda, como podemos ver en esta imagen, ¿no? Están los conservadores, los liberales, que son conservadores moderados, el centro, los radicales, que es el liberalismo social, los socialistas y los comunistas, que sería la extrema izquierda. También libertad y tradición versus igualdad y revolución, es decir, otra manera de expresar a la derecha sería libertad y tradición, y otra forma de expresar a la izquierda es igualdad y revolución. Voy a explicar entonces toda esta diapositiva ahora. La derecha debe identificarse con la libertad personal y el respeto por la tradición, ya que la derecha es verdaderamente generadora de progreso, a diferencia del utopismo de izquierdas, caracterizado por su falta de avances reales. Siguiente punto, el hombre de derecha, si es cristiano, como dice el apóstol Pedro,
es el administrador de un real sacerdocio. ¿Esto qué significa? Que el verdadero hombre de derecha no es alguien que quiera volver a tal o a cual institución por el mero hecho de regresar, sino que busca primero descubrir qué es eternamente verdadero y válido, para luego restaurarlo o reinstaurarlo, independientemente de si parece obsoleto, antiguo, contemporáneo, totalmente nuevo o ultramoderno. Se pueden redescubrir viejas verdades y hallar otras completamente nuevas. Más adelante, aquí está el resumen de dos apartados de la Biblia, de Pedro, 1 Pedro 2.9, 1 Pedro 4.10. El resumen dice que la persona no es un creador absoluto del orden social o moral, sino es un custodio de una tradición y de una herencia sagrada que le antecede y que debe preservar y transmitir. A eso se refiere con real sacerdocio. ¿Ok? ¿Qué dice 1 Pedro 2.9? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. 1 Pedro 4.10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, ¿no? Esto es el real sacerdocio. Entonces, transmitir, mantener, reinstaurar la herencia sagrada que nos ha dado Dios. Estos sí son cristianos, ¿no? Para los cristianos más que todo. ¿Qué dice la izquierda? La izquierda aboga por los principios opuestos, que son la igualdad y la revolución. Como mencioné antes, la derecha defiende la libertad y tiene la disposición a preservar los valores tradicionales, siempre que sean valores auténticos. No se trata de conservar, por ejemplo, el sistema comunista, ¿no? Como algunos dicen, si tú apoyas a que a no cambiar el sistema masista, entonces eres un conservador. Eso no tiene sentido. Bueno, tiene algún sentido, ¿no? de querer conservar esa tradición masista, pero en un sentido ya serio, ¿no? Hablando de política seria, no podemos llamar conservador a un masista, o sea, por favor. Entonces no nos referimos a conservar esas cosas, ¿no? Esas cosas que están mal, sino nos referimos a conservar la tradición cristiana si es que estamos en Occidente. Asimismo, la derecha insiste en la singularidad de los seres humanos. Cada ser humano es único, ¿no? Y no pueden ser transformados en meros números como piensa la izquierda. La izquierda aboga por los principios opuestos, es enemiga de la diversidad, detesta las diferencias, las desviaciones y las estratificaciones. En todas las utopías de izquierda se enfatiza la uniformidad, paraísos donde todos son iguales, igualdad y revolución. Por eso decimos, revolución con respecto a los valores tradicionales auténticos, es decir, la izquierda siempre quiere hacer una revolución, pero revolución en torno a ¿qué? A los valores tradicionales que en Occidente son los valores cristianos, ¿no? Entonces, por eso la izquierda es igualdad y revolución. El sueño de la izquierda también, el sueño es que el Estado lo haga todo, reemplazando completamente al privado. La idea de que el Estado lo haga todo, hasta llegar finalmente a reemplazar toda la existencia privada, es el gran sueño de la izquierda. Y vamos al último punto, que el Estado proveedor, ¿no? Que el Estado te da todo, te da educación, el Estado te da salud, el Estado controla las iglesias, el Estado controla las universidades, el Estado controla el transporte público, el Estado controla a la banca, el Estado controla a las empresas, absolutamente a todo. Ese es el Estado proveedor, el Estado de bienestar. Esa es la aspiración izquierdista que la han logrado establecer. La expansión del aparato gubernamental y la dependencia del individuo respecto al Estado, que es una consecuencia de la expansión del aparato gubernamental. Esta mentalidad del Estado proveedor o del Estado de bienestar, entre comillas, que en realidad de bienestar no tiene nada, es evidentemente una creación de la mentalidad izquierdista. En este modelo se materializan estas dos aspiraciones que he mencionado, la expansión del gobierno y la dependencia de nosotros respecto al gobierno. ¿Por qué? Porque el Estado o el gobierno va a controlar el destino de la gente, desde la cuna hasta la tumba, todos los aspectos de la vida del ciudadano, desde su nacimiento, su muerte, su matrimonio, sus ingresos, su enfermedad, su educación, su instrucción militar, su transporte, sus bienes inmuebles, sus viajes, todo es conocido por el Estado. Este Estado, no me refiero al Estado, sino al estado de las cosas en el que estamos ahora,
es básicamente el estado de bienestar, ¿no? Estamos ahora casi todo el mundo, en un estado de bienestar, algunos más, algunos menos, ¿no? Algunos países más fuertes, algunos menos fuertes con el estado de bienestar. ¿Qué es la izquierda? Este cuadro también lo he adaptado del mismo libro, de Leftism Revisited, de Eric von Kulhenet-Ledin. Lo tenemos acá, ¿no? Son 10 puntos en el cual él solamente hablaba de la izquierda, pero yo le he aumentado la parte de la derecha. A ver qué decía Kulhenet-Ledin. Totalitarismo, primer punto de qué es la izquierda. 1. Totalitarismo y supremacía del Estado, es decir, la izquierda es la absorción de todas las esferas de la vida cotidiana y recreativa bajo una sola doctrina. Todo para el Estado y dominio de un partido único. Llámese Partido Comunista, llámese el Partido Nacional de los Trabajadores Alemanes, o llámese el Partido Fascista, ¿no? Eso es de izquierda. ¿Qué propone la derecha? Lo opuesto a la izquierda, la limitación del poder estatal y la subsidiariedad. Es decir, que el principio de subsidiariedad es un criterio de organización social y política, ¿ok? Que establece que las decisiones deben tomarse en la autoridad de organización más cercana a los ciudadanos. El primer punto de decisión sería la persona, ¿no? El segundo sería la familia. Luego tienes quizás a la iglesia, quizás a la comunidad. En otro plano tienes a la empresa. En otro plano tienes a los gremios. Entonces hay distintas esferas o distintas organizaciones que pueden tomar estas decisiones, no necesariamente el Estado. Pero si estas organizaciones no pueden hacerlas, no pueden tomar estas decisiones o estas responsabilidades, entonces el Estado tiene que subsidiar estas decisiones. ¿Ok? Eso se refiere. Entonces el Estado tiene facultades acotadas. El Estado, como ya habíamos dicho en el apartado del liberalismo clásico en el anterior video, el Estado tiene que dar justicia, seguridad y ciertas obras, ¿no? Entonces el Estado tiene esas facultades, nada más. Entonces las otras decisiones se toman en el nivel social más cercano, que es la familia, como mencioné, o también puede ser un nivel subregional local, que sería el municipio, ¿no? Y bueno, obviamente respetando los cuerpos intermedios, que ya los he mencionado. Eso es la derecha. Otro punto importante de la izquierda vendría a ser la subordinación económica, por supuesto, ¿no? La eliminación o el sometimiento de la propiedad privada al control estatal, la implementación del socialismo y el Estado proveedor, de la cuna a la tumba. ¿Qué propondría la derecha? Lo contrario, es decir, el respeto a la propiedad privada y por lo tanto el establecimiento del libre mercado como consecuencia del respeto a la propiedad privada, es decir, la defensa de la propiedad privada y del fruto del trabajo, promoviendo la responsabilidad personal sobre la dependencia estatal. Tercer punto que maneja en este recuadro, la izquierda es centralización y eliminación de la autonomía local, es decir, la destrucción de las administraciones, tradiciones y características regionales, disolviendo los cuerpos intermedios, es decir, la izquierda va a tratar de disolver a las tradiciones regionales, si es que hay en un estado distintas naciones o distintas regiones. Naturalmente, si es un país extenso va a haber distintas costumbres en cada región, entonces la izquierda tiende a homogeneizar a estas organizaciones, ¿no? Y trata de disolver los cuerpos intermedios. La izquierda siempre trata de disolver a la iglesia, a la familia, a los gremios, trata de controlar a los gremios, a las empresas, etcétera, simplemente para controlar, para tener el poder absoluto, ¿no? Mientras que la derecha va a promover la descentralización y el respeto a las tradiciones locales. Por descentralización podríamos entender un federalismo, no solamente un federalismo departamental, sino un federalismo municipal incluso. Por lo tanto, también a nivel personal se valora la autonomía personal, la autonomía regional y la preservación de las identidades de cada uno, ¿no? Y las costumbres de cada uno, que luego se van a expresar en costumbres regionales, y esto frente al centralismo, que es lo que promueve la izquierda. Otra cosa que promueve la izquierda es el monopolio ideológico, educativo y mediático, el control estatal de la educación. Todos los colegios tienen que llevar las mismas materias, tienen que empezar en el mismo horario, tienen que terminar
en el mismo horario, los estudiantes tienen que llevar los mismos libros, el mismo tema, la misma currícula escolar, ¿no? Todo eso viene de la mentalidad de izquierda. Incluso colegios privados y fiscales tienen que llevar los mismos libros. Todo eso proviene de la mentalidad de querer controlar todo, ¿no? La mentalidad izquierdista. Por lo tanto, también los medios de comunicación tienen que subordinarse y por ende la justicia tiene que subordinarse al gobierno o al partido. 4. Por lo tanto, la derecha promueve la libertad de enseñanza, lo que muchos zurdos dicen la privatización de la educación. Si eso se llama privatización de la educación, pues perfecto, no hay ningún problema, ¿no? Eso promueve la derecha, la libertad de enseñanza, el pluralismo, el Estado de Derecho, la libertad de elección educativa para los padres. Los padres tienen que elegir si quieren llevar a qué colegio llevar a su hijo, pero siempre y cuando haya una libertad de colegios, donde haya diferentes colegios con diferentes currículas, ¿no? Depende de cada padre dónde quiere llevar, y si quiere hacer homeschooling, o sea, enseñar en su casa, pues tendría que tener la plena libertad de hacerlo, ¿no? Por lo tanto, también la derecha va a promover una prensa independiente y un sistema judicial neutral. Otro punto importante de la izquierda es la sustitución de la religión por el laicismo estatal. Esta es la persecución o control de instituciones religiosas, intolerancia y creación de ritos seculares obligatorios, ¿no? La característica de la izquierda es siempre esa. Trata de sustituir a la religión, trata de negar a la religión por costumbres laicas, ¿no? O sea, por costumbres, por ejemplo, van a poner el día del día plurinacional en vez de, por ejemplo, el día de algún rito sagrado cristiano. Entonces ellos siempre van a tratar de sustituir esta religión. Lo que en realidad ellos van a hacer no es un Estado laico como tal, porque un Estado laico es la sustitución de la religión completamente, ¿no? La eliminación de la religión de las leyes, y eso es imposible porque la política y la religión siempre van a estar relacionadas. ¿Okay? Va a ser imposible sacar a la religión de la política. De esa manera, cuando ellos promueven sacar a la religión del laicismo, en realidad lo que ellos promueven es otra religión, ¿no? Su propia cosmovisión, tratan de meterla en el gobierno, en la política. Eso es lo que en realidad sucede. Mientras que la derecha lo que va a promover es la libertad religiosa y el resguardo de la fe tradicional, el respeto a los valores occidentales, y en nuestro caso también estamos en esa área, ¿no? Aunque no somos tan vistos como occidentales acá en Latinoamérica, pero tenemos esa tradición. Entonces la derecha va a promover el respeto por la libertad de culto e integración de la moral tradicional como pilar esencial de la cultura y cohesión social, por supuesto, porque la religión inevitablemente va a influir en la política. Entonces, ¿qué mejor influir con una política cristiana, con una moral cristiana? Si bien no vamos a promover un Estado donde se tenga que cumplir la ley de la Biblia, pero necesitamos una moral, y esa moral tiene que ser cristiana, indudablemente. 6. El antiliberalismo. Antes un punto, lo que no quiero enfatizar, que la derecha no va a buscar, o lo correcto es no buscar establecer una religión oficial, no, para nada, ¿no? Cada quien va a elegir su religión, pero dado que estamos en un lugar donde supuestamente el 80% es cristiano, la moral del gobierno, la moral de la política, pues debería ser cristiana, ¿no? Bueno, vamos al punto 6. La izquierda va a promover el antiliberalismo, la coerción y el militarismo, ¿no? Por supuesto que la izquierda va a rechazar la libertad política y civil y la va a limitar, ¿no? Va a decir, bueno, libertad sexual para todos, libertad individual, pero va a limitar la libertad económica, la libertad política, va a usar el terror e imposición de los ejércitos populares, ¿no? Mientras que la derecha va a tratar de establecer el imperio de la ley y el orden institucional. Esto es el rechazo a la coerción desmedida. La autoridad legítima emana de la Constitución, garantizando derechos y libertades integrales. Punto 7 de la izquierda. Siempre va a buscar el mesianismo colectivo y culto al líder autocrático. Ya que la izquierda va a asignar una misión salvadora a un grupo, una raza, para justificarse en el poder. Ellos van a decir, mi raza, mi clase es superior, o mi clase es la salvadora del mundo, ¿ok? Mi raza indígena es superior a la raza blanca, por así decirlo.
es lo que dicen ellos, y van a tratar de concentrar el poder, justificándose en esto, ¿no? Y para ello van a promover a un líder supremo, que en el nazismo pues era el Führer, Duce también en Italia, y otros, ¿no? Ese es el mesianismo que promueve la izquierda, que es una consecuencia lógica de su mesianismo colectivo, ¿no? En el punto 7, la derecha va a promover la igualdad ante la ley y el valor del individuo. No decimos que los individuos son iguales per se, ni que nacen iguales, porque no es verdad, pero debe haber una igualdad en las reglas que se les va a aplicar. Eso es igualdad ante la ley. El rechazo a identidades colectivas fijas. Enfoque en el individuo como sujeto de derecho, es decir, no vamos a dar derechos a un grupo específico, ni vamos a decir que una comunidad va a tener ciertos derechos específicos solo por ser esa comunidad. No, sino que en esta visión del derecho es que cada individuo va a estar sujeto a los mismos derechos, ¿no? Y por lo tanto no existe culto a la personalidad, ni existe culto a determinados grupos. Otro punto de la izquierda es el antitradicionalismo y la cultura de la revolución. Por supuesto, como lo vimos en los anteriores puntos, la ruptura violenta con el pasado histórico, que tiene sus raíces en la Revolución Francesa y que viene a ser la glorificación del desorden y la lucha de clases. Mientras que la izquierda va a ir a lo contrario, ¿no? Va a apoyar el tradicionalismo, y si bien la derecha no quiere que todo se mantenga constante, ¿no? Que no todo se mantenga así tal cual, sino que vaya evolucionando, pero sin revoluciones, porque la revolución, lo que buscan los zurdos con la revolución es destruir todo el sistema antiguo, que bueno, en nuestro caso es el sistema auténtico que sería el cristianismo, ¿verdad? Eso es lo que busca la izquierda. Entonces, por eso dice, ¿no? Una continuidad histórica lenta, las instituciones heredadas y la prudencia frente al cambio social, rechazando la ruptura violenta, aunque aquí podemos enfatizar que si hablamos de un cambio gradual en lo que ahorita tenemos, que es un socialismo, no tendría mucho sentido, ¿no? Tendríamos que tener un cambio radical, porque estamos en un socialismo. Bueno, punto 9. Persecución de opositores y señalamiento de enemigos. Eso lo hace la izquierda, por supuesto, siempre. Odio a las minorías, resentimiento al emigrante, sustitución del patriotismo por el internacionalismo, el Estado plurinacional, el Aviala, etcétera, ¿no? Bla, bla, bla. En cambio, la derecha va a tratar de implantar el patriotismo, si bien no es un nacionalismo exacerbado, tampoco es un laicismo, ¿verdad? En donde se hace culto a los días de la patria, o sea, se hace un culto religioso a los días a las festividades patrias. Eso no está bien, pero sí se debe, por supuesto, amar a la patria donde naciste y respetar los símbolos patrios, respetar, por ejemplo, el himno, respetar el día de la fundación, el día de la independencia. Eso no tiene nada de malo, ¿no? Pero es diferente ya tratarlo de manera religiosa, ¿no? Como lo hace la izquierda. Entonces, el amor a la patria y su historia, respeto por las minorías también, e integración de la disidencia bajo un marco legal común. Es decir, la derecha va a tratar de no eliminar al enemigo, sino tratarlo conforme a la ley, ¿no? 10. Finalmente, ¿no? La izquierda busca el expansionismo y la retórica legitimadora. Justifica o trata de justificar la expansión territorial como autorrealización. Por lo tanto, esto va a mantener un discurso en favor de la democracia, porque la izquierda siempre ensalza la democracia, siempre trata de poner su valor fundamental, su principio fundamental es la democracia. Entonces, cuando tú escuches a alguien hablar exacerbadamente de la democracia, es que es un zurdo. No estamos, bueno, al menos personalmente no estoy en contra de la democracia, pero simplemente es una herramienta, es una herramienta para elegir a los gobernantes, nada más. La democracia no es ninguna panacea, ¿no? Bueno, 10. En el caso de la derecha va a apoyar a la soberanía pacífica de los pueblos y también va a apostar por una democracia republicana, que en lo ideal sería que sea una democracia limitada, ¿no? Que se limite la democracia, que no sea simplemente así como es ahora, que es una pena realmente nuestra democracia, ¿no? Entonces hay que respetar a las fronteras e independencia de otros estados, por supuesto, y la gobernanza debe estar basada en la división de poderes, ¿no? El respeto a las minorías, que es en realidad la esencia de la democracia. Bueno, voy a pasar a esta siguiente parte, donde ya vamos a establecer el concepto de derecha ya un poco más resumido,
¿no? Podríamos resumir el concepto de derecha como orden, justicia y libertad. He sacado estas citas de 3 libros muy buenos del autor Russell Kirk, que es un conservador. Y bueno, ahí he puesto también los 3 libros si es que lo quieren descargar o lo quieren leer en internet. Están en inglés, pero acá tengo toda la información en español. Así que veamos, ¿qué dice Russell Kirk? Primero vamos a hablar de los liberales clásicos, como habíamos hablado en el anterior video. Los liberales clásicos entran dentro de la categoría de conservadores, y les voy a decir por qué. Ya que abogan conservar la libertad. Los liberales clásicos quieren conservar la libertad. Ok, los liberales clásicos antiguos eran cristianos, ¿no? Por ejemplo, los padres del liberalismo clásico, padre del liberalismo político, John Locke, era protestante anglicano. Adam Smith, el padre del liberalismo económico, era protestante presbiteriano. Y Frédéric Bastiat, que es otro paladín del liberalismo clásico, era un devoto católico. Entonces, los 3 eran cristianos y eran liberales clásicos. Entonces, ¿cuál es la característica de los liberales clásicos? Porque al final liberales clásicos y conservadores se parecen, pero no son lo mismo. Entonces, los liberales clásicos se diferencian en que proponemos, porque yo soy un liberal clásico, proponemos 3 cosas en concreto: gobierno limitado, propiedad privada y mercados libres. Esto para lograr el orden, justicia y libertad, que son los principios de la derecha. Entonces, los liberales clásicos somos un tipo de conservadores, por supuesto. ¿Qué dice Russell Kirk en The Conservative Mind? El liberalismo político anterior, a mediados del siglo XIX, era una especie de conservadurismo. Pretendía conservar la libertad. También dice lo siguiente. Bueno, recordemos que Edmund Burke era un gran conservador liberal o liberal conservador que defendió las instituciones tradicionales respecto a la Revolución Francesa, ¿me entiende? La Revolución Francesa, no confundir con el liberalismo clásico, que es algo diferente. Entonces Burke enseñó a los liberales, Burke, que era un conservador liberal, enseñó a los liberales que la libertad no es una novedad que deba crearse, sino un legado que debe conservarse. ¿Ok? Ese es el liberalismo clásico. También dice Russell Kirk lo siguiente: el conservador considera que las políticas públicas tienen como objetivo preservar el orden, la justicia y libertad. Eso es la derecha, en The Politics of Prudence, Russell Kirk. También dice en otro libro: la buena sociedad se caracteriza por un alto grado de orden, justicia y libertad. Entre estos, el orden tiene la primacía, pues la justicia no se puede hacer cumplir hasta que se alcanza un orden social civil tolerable. Ni la libertad puede ser algo mejor que la violencia hasta que el orden nos otorga leyes. ¿Ok? Orden, justicia y libertad. Esos son los principios que busca la derecha, ¿no? Esto está en The Roots of American Order de Russell Kirk. ¿Ok? Esa síntesis quiero que la guarden bien. Si vamos a hablar ahora un poquito de las distintas corrientes políticas, y lo vamos a dividir en izquierda y derecha, podemos ver que a la izquierda tenemos primero el liberalismo social, ¿okay? Que habíamos hablado en el Parlamento, en los parlamentos europeos, donde a la izquierda del centro estaba el liberalismo social, ¿verdad? Que se llamaban radicales, porque buscaban un cambio absoluto de lo que en ese momento estaba, ¿no? Esos eran el liberalismo social. No eran comunistas, ¿okay? No eran comunistas, pero ellos querían romper con toda la tradición, ¿de acuerdo? Esos son de izquierda, por supuesto, el liberalismo social. De ahí va evolucionando el anarquismo, por ejemplo, va evolucionando el progresismo, que es lo que vamos a ver igual después, etc. Entonces la izquierda es el liberalismo social / liberalismo revolucionario, ¿de acuerdo? Opuesto, bueno, diferente al liberalismo clásico. Así también la izquierda alberga el socialismo, por supuesto, alberga la socialdemocracia, ¿no? Que simplemente es el establecimiento del socialismo por medios democráticos, por eso ensalzan a la democracia. También a la izquierda está el comunismo, que es la extrema izquierda, la utopía de la igualdad, que simplemente va a ser un paso, bueno, es la utopía, pero en realidad el comunismo básicamente es lo mismo que el socialismo, nada más los diferencia
al destino a donde quieren llegar, y como el destino del comunismo es imposible, es una utopía imposible, entonces simplemente socialismo. El progresismo, que vendría a ser una expresión un poco más radical del liberalismo social, ya que el progresismo alberga lo que es el feminismo, alberga el ecologismo radical, ya que esto simplemente es una expresión, como dije, mucho más radical incluso del liberalismo social, porque el liberalismo social no iba hacia la abolición de la propiedad privada, por ejemplo, pero en los progres sí. ¿Okay? Otra forma de la izquierda es el nacionalsocialismo, que aunque los zurdos quieran hacer ver que el nacionalsocialismo era de derecha, eso no tiene absolutamente ningún sentido, puesto que el programa del nacionalsocialismo es completamente socialista, ¿no? Incluso su mismo nombre lo dice, entonces no hay por dónde perderse. El nacionalsocialismo es de izquierda, por supuesto. En la derecha tenemos primeramente al conservadurismo, como ya hemos dicho, que trata de conservar las tradiciones antiguas. En lo referente a Occidente vendría a ser el cristianismo, orden, justicia y libertad, ¿no? ¿Verdad? Asimismo, otra rama de la derecha es el liberalismo clásico. El liberalismo clásico es, como ya había dicho, es una forma de conservadurismo, es una forma de la derecha, pero los liberales clásicos van a enfatizar la política. ¿Qué política? El gobierno limitado, básicamente, ¿no? La propiedad privada y los mercados libres. Otra expresión de la derecha es el nacionalismo conservador. ¿Ok? Entonces el nacionalismo conservador a veces tiende al estatismo, es decir, tiende a sobreregular algunas cosas por su carácter nacionalista. Sin embargo, dado que su carácter conservador va a querer respetar las tradiciones cristianas, en el caso de Occidente, como repito, entonces es de derecha, por supuesto, ¿no? El nacionalismo conservador es de derecha porque respeta las tradiciones, tiende a respetar la propiedad privada, tiende a generar no sé si libre mercado, pero por lo menos tiende a intentarlo, ¿okay? Y tiende a no traspasarse, a no derivar en totalitarismos también, ¿no? Por eso el nacionalismo conservador es de derecha. Y también tenemos otra expresión de la derecha que es menos común, pero considero que es una de las mejores expresiones de la derecha, que vendría a ser el conservadurismo liberal. ¿Okay? Donde se va a enfatizar ambas cosas, ¿no? Tanto lo que enfatizan los conservadores, que vendría a ser la moral, que vendría a ser los valores cristianos, pero también van a enfatizar en el gobierno limitado, la propiedad privada y los mercados libres. Esa fusión de estas dos alas de la derecha es el fusionismo. ¿Okay? Esto para darles un pantallazo de las derivaciones de las distintas ideologías que van a presentar izquierda y derecha. Ok, habíamos dicho que la derecha es orden, justicia y libertad. ¿Qué dice el profesor Alberto Mansueti? Que de manera magistral sintetiza toda esta información y dice lo siguiente en su artículo: Derecha contra izquierda, principios, valores y estrategias. Alberto Mansueti: orden, justicia y libertad son nuestros tres cardinales principios. En esa secuencia, porque sin orden no hay justicia, sin justicia no hay libertad. ¿Ok? Asimismo dice: orden es la ubicación de las cosas en sus lugares o sitios propios que le corresponden. El orden garantiza la buena disposición de las partes en un todo compuesto. Justicia es vivir honestamente sin hacer daño a nadie y a dar a cada uno lo suyo propio. Libertad es la facultad de una persona individual, empresa o entidad social para decidir algo, y por lo cual es responsable de sus actos y dichos. Entonces, el orden, poner las cosas en su orden, poner al gobierno a que haga lo que tengan que hacer, que las familias también hagan lo que tengan que hacer, que las empresas hagan lo que tengan que hacer, que la policía, que los militares hagan lo que tengan que hacer, eso es orden, ¿no? Y para establecer ese orden hay que establecer leyes, ¿ok? De ese orden va a devenir la justicia, por supuesto. Si sabemos qué cosas van en qué lugar, entonces sabemos qué le pertenece a quién. De ahí se establece entonces la justicia, ¿no? Conforme a las leyes que podamos establecer. Y en base a estos dos principios de orden y justicia se puede establecer o se puede hablar de libertad, ya que la gente va a hacer sus cosas sin que el Estado ni otros le estén oprimiendo. Eso es libertad, ¿no? La gente va a poder hacer sus empresas, va a poder educarse, va a poder salir a la calle sin que le roben, o si es que le roban,
pues va a estar la policía, eso es la justicia, va a haber orden, las empresas pueden vender lo que quieran, pueden exportar lo que quieran, pueden importar lo que quieran. Eso es la libertad. La libertad es que el Estado, que el gobierno no te oprima y tampoco te opriman ni te hagan daño tus semejantes, o si es que lo hacen, que se establezca la justicia, ¿no? Por eso el anarquismo no tiene ningún sentido, porque el anarquismo va a promover el desorden, por lo tanto eso va a derivar en la injusticia, y la injusticia, por supuesto, en la opresión, ¿verdad? El anarquismo, por eso los liberales clásicos y, bueno, en realidad todos los conservadores debemos estar en contra del anarquismo, porque eso no tiene ningún sentido. Vamos a hablar ahora del pensamiento político predominante, ¿ok? Vamos a decir lo siguiente. Esta es una página donde voy a hablar acerca del cambio de pensamiento político que ha tenido nuestra raza humana, ¿no? Los principios de orden, justicia y libertad ya estaban en el pensamiento político de las primeras civilizaciones. Esto lo podemos ver en los códigos de las primeras civilizaciones que estaban en la antigua Mesopotamia. ¿Okay? Pueden buscar y leer esos códigos, y ahí efectivamente van a ver que lo que el ser humano buscaba era orden, justicia y libertad. Estos principios políticos fueron predominantes hasta antes de la Ilustración. ¿Ok? Entonces tenemos acá el siguiente esquema cronológico. Tenemos el pensamiento político antiguo, que corresponde, como dije, a las primeras civilizaciones que se encontraban en la meseta mesopotámica. Luego está Egipto, también están los persas, ¿no? Luego ya podríamos hablar del pensamiento político griego, lo que viene a ser el principio del estoicismo. Luego viene el pensamiento político romano, ya el desarrollo del estoicismo como tal. ¿Okay? Luego ya saltamos al pensamiento político cristiano antiguo. Donde este grupo, este pensamiento político ya concentraba ahí, ¿no? El orden, justicia y libertad, que eran predominantes. Pueden ustedes leer cualquier texto de aquella época, cualquier texto político de aquella época, y van a corroborar lo que estoy diciendo. El pensamiento político medieval también tenía mucho de cristianismo, pero también estaba influenciado, ¿no? Influenciado por importantes aportes de autores musulmanes y judíos. También está el pensamiento político escolástico, donde era prácticamente cristiano. En estos tres pensamientos políticos era donde el cristianismo estaba en su apogeo, en su auge, ¿no? Las ideas cristianas. Luego también está el pensamiento político moderno temprano, que si bien no era completamente dominado por el cristianismo, pero estaba bastante influenciado. Por eso aún se mantenía esa tradición cristiana, ¿no? Entonces, en todo este orden cronológico, en estas etapas, el orden, justicia y libertad eran predominantes. ¿Ok? Luego tenemos el pensamiento político ilustrado, que corresponde al periodo de la Ilustración. Este periodo de la Ilustración va a explotar en la Revolución Francesa. ¿Ok? A partir de ahí ya tenemos el pensamiento político moderno, que vendría ya el comunismo, ahí viene todo el anarquismo y todo eso, y el pensamiento político contemporáneo, que es el que hoy día tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué tienen en común estas dos últimas etapas? Las ideas de orden, justicia y libertad ya no son predominantes. ¿Qué impera hoy en día en nuestra vida? Incluso desde la Revolución Francesa. Impera la revolución, ¿okay? La igualdad y la justicia social. Eso es lo que impera en nuestros políticos. No digo que antes todo era bonito, ¿no? Con esta cronología no quiero decir que antes era todo bonito, que en este periodo era todo justo y todo en orden. Tampoco digo que los conservadores son bondadosos y perfectos, nada que ver. Tampoco digo que todos los gobiernos actuaban de manera justa y daban libertad aquí, ¿no? No, había despotismo, había muchos gobiernos tiránicos, por supuesto. Tampoco digo que no había tiranías, ni malos gobiernos o gobiernos despóticos, como dije. Tampoco digo que no había periodos donde se perdía el norte, es decir, había imperios, había reinos o lo que fueren, que no seguían estos principios y caían, ¿no? Imperios enteros han sido destruidos una y otra vez. Me refiero a lo que la mayoría de los gobernantes y la población apuntaba.
la mayoría, a la regla, a lo general, a lo que era común, a lo que era predominante. Me refiero a los principios políticos que eran deseables para la política pública. Orden, justicia y libertad era el sentido donde apuntaba en general. Hoy en día no tenemos eso, porque como principal objetivo, ¿qué predomina? Predomina establecer la revolución o mantener la revolución. Si bien en nuestros países ya no está habiendo hace años revoluciones, se quiere mantener estas revoluciones, que es lo mismo, básicamente, ¿no? Quieren mantener la revolución, la justicia social y la igualdad, ¿no? Eso es lo que ronda nuestra política. No digo que todos los políticos sean iguales, pero la mayoría acepta y mantiene eso, ¿no? Y quiere eso, quiere profundizar eso, inclusive en todo Occidente se ve eso y en gran parte del mundo también. Mientras que los principios de orden, justicia y libertad están relegados. Tú no vas a ver a un político actuar, hablar de orden, justicia y libertad, de establecer el orden, ¿no? De establecer la justicia. Y si algunos lo hacen de manera para ganar votos, ¿no? Lo hacen para simplemente salir del momento y ganar elecciones. Pero tendrán un plan realmente de establecer el orden, la justicia y la libertad. Incluso sabrán realmente qué significa. No, es por eso que estos principios están relegados, están en segundo plano. A veces ni a eso llega. Ahí tenemos entonces una cita de Marx, ¿no? Marx, en este caso, creo que solo en este caso, tal vez en alguno que otro más, tiene razón. ¿Qué dice? La religión cristiana venció a las viejas religiones y las ideas cristianas sucumbieron ante las de la Ilustración. Manifiesto comunista, Karl Marx y Friedrich Engels. Para finalizar, voy a sintetizar lo que es la izquierda, ¿no? Como habíamos dicho, la izquierda es lo contrario a la derecha. La izquierda va a proponer siempre un cambio, va a proponer una revolución. También va a proponer que con este cambio se establezca la justicia social. Y finalmente, con la justicia social se puede establecer la igualdad. La realidad nos dice que una vez que la izquierda establece su cambio, establece su revolución, incluso una revolución sobre un orden anterior que tampoco era perfecto, pero lo que lo hace es destruirlo aún más. Entonces eso va a traer un desorden, ¿no? El desorden, como ya vimos, va a traer injusticia. En realidad la justicia social es injusticia, como dijo Hayek. Cuando tú le pones, tratas de alterar un concepto, en realidad ese concepto es básicamente se destruye, inclusive ese concepto se invierte, ¿no? Entonces la justicia social es en realidad injusticia, por supuesto. Y el establecimiento de la igualdad va a traer opresión, porque la naturaleza del ser humano te dice que no somos iguales. Entonces para igualarlos o para tratar de igualarlos tiene que establecer la opresión. Eso es la izquierda, desorden, injusticia y opresión. ¿Y qué es la derecha? Lo contrario. Los principios de la derecha son lo contrario. No me refiero que toda la gente de derecha haga perfectamente su trabajo y al final nos traiga orden, justicia y libertad. No siempre pasa eso, pero donde tenemos que apuntar la derecha es hacia el orden, la justicia y la libertad y tratar de hacer bien nuestro trabajo, tratar de establecer los principios de la derecha y hacer bien, defender bien nuestra causa, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, amigos, muchas gracias por escucharme. Espero que hayan aprendido los que no sabían, ¿no?, qué es la derecha y qué es la izquierda. Si hay algún zurdo acá que me está viendo, espero que hayas aprendido lo que significa tu ideología política. Y si quieres debatir, podemos debatir, escríbeme comentarios también. También, chicos, de que tengan alguna duda, escríbanme ahí en los comentarios. Si te ha gustado, dale like. Y si no te ha gustado, pues ni modo, dale dislike. Pero espero que algo se haya quedado, ¿no? Muchas gracias. Chao.